importancia. El tema 9 se enunciaba el Estado de Derecho y su corrupción. Justamente, en México podemos decir, no ha existido nunca Estado de Derecho. Y esto desde Cortés, es decir, si ha habido un Estado de Derecho, serán de los pueblos originarios antes de la conquista, porque la conquista mismo fue una relación violenta de dominación. Por lo tanto, ¿qué Estado de Derecho podía establecer? Quiero un poco indicar qué significa el Estado de Derecho, repasando el tema 8 de las instituciones del orden de la legitimidad. Voy a repetir un poco el tema para ver cómo entonces el Estado puede corromperse, perder legitimidad y corromperse, y esta corrupción es la que estamos sufriendo. ¿Y qué supone la falta de legitimidad de un Estado? El Estado mexicano, el 1 de junio del año pasado, terminó de perder legitimidad. ¿Qué significa eso? Entonces, voy a repasar un poco el concepto fundamental que estamos viviendo de paso en el partido, porque aquellas personas que se presentan como candidato a presidencia y no han tenido ninguna influencia en el partido, ni se han movido por las elecciones, ni conocen su base, más bien son diputados electos en nombre de gente que está pensando en la presidencia futura, que son algún senador y algún secretario de Estado. Y estos entonces tienen como a un lugarteniente que a ver si ocupa la presidencia del partido para poder influenciar en su candidatura futura. O es decir, un objetivo corrupto, porque ya no está pensando en el servicio del pueblo, sino está pensando en un proyecto personal. Entonces, está Morena en un momento difícil y ojalá que lo sorteemos bien el obstáculo para poder empezar una tarea de limpieza en las propias filas, siendo que uno de los candidatos promueve una apertura Morena a todos los que quieran participar, y entonces Morena, en vez de tener 3 millones posibles de sus miembros anterior al del 2017, abriría las puertas a todos los que quieran ser parte del partido. Pongamos 6 o 7 millones, los cuales no saben nada ni de la ideología de Morena, ni están dispuestos a servir a un pueblo, sino a servirse del partido para sus fines individuales, tales como tener un puesto de trabajo o aún, si fuera posible, enriquecerse. Entonces, es la situación en que nos encontramos bastante dramática, porque el egoísmo priva sobre la vocación de servicio del partido. Y por eso entonces que es necesario pensar un poco la importancia, por una parte, de la elección democrática de sus dirigentes, y pensar que el estatuto propone del partido una verdadera elección democrática. Pero claro, para hacerla bien hay que tener un padrón bien realizado, se tienen que organizar muy bien las asambleas, elegir las autoridades, y entonces se tiene legitimidad. De eso quiero hablar de nuevo. Mientras que otros que piensan que no pueden ser elegidos por ese
camino porque no van a tener el voto de la militancia del padrón actual, se prendieron de la sugerencia de hacer una encuesta que el liderazgo propuso como una posible solución, que a las 2 semanitas de proponerla se retractó en cierta manera al decir, bueno, era una sugerencia, no era un orden, pero algunos dicen nos ha ordenado hacer una encuesta, con lo cual se pierde legitimidad porque la base no vota. O es decir, una encuesta no es estrictamente democrática, es una opinión aproximada de lo que podría ser. Miren, si eligiéramos al presidente de la República, los gobernadores y todas las autoridades políticas por encuestas, ¿qué es lo que no tendría? Legitimidad. Quiero entonces volver a ese concepto para mostrar cómo un Estado no democrático pierde legitimidad y entonces debe obtener su autoridad o por la violencia o por la corrupción y no por el apoyo del ciudadano. Y en eso estamos en estos días viviendo una experiencia muy fuerte que espero que la reflexión que haga pues caiga en momento oportuno, porque la teoría no es una cosa para aprender y saber porque sí, sino es una reflexión que me aclara la situación concreta que estoy viviendo. Y estamos viviendo un momento que quizás se produzca la elección de dirigentes ilegítimamente, y esto va a tener consecuencias, porque esos elegidos de esta manera no van a tener suficiente autoridad en el propio partido y esto va a empezar a producir una cantidad de contradicciones, que es lo que se ha producido en los regímenes anteriores, pero que han solucionado comprando a los que estaban en contra del que ejercía el poder. Se lo asumía, por ejemplo, como para crear la opinión pública, se daba millones de pesos a periodistas para que apoyaran un gobierno. No, el periodista no iba a dar su opinión honesta y ética, sino que se le había dado un dinero para apoyar al gobierno. Y esa es una manera de crear una falsa legitimidad. Pero voy a explicar entonces de nuevo un poco el concepto de legitimidad y su relación con la democracia. Porque también mucho se habla de la democracia y se piensa que solo es el ir a votar. Y claro, y votar en ciertas condiciones, porque se puede votar habiendo comprado los votos. Y entonces se vota, pero tampoco hay legitimidad, porque el proceso del ejercicio de ese voto ya no es legítimo tampoco. Y entonces en los gobiernos que ha habido anteriormente, y estamos viendo ahora el juicio del gran sindicalista de petroleros, por fin, después de 26 años, que no ha robado solamente para su propio bolsillo. No sabemos cuánto habrá él apropiado personalmente, puede ser un 20, un 30%, lo cual ya es fastuoso, porque son muchos miles de millones de pesos. Pero en realidad era una mediación para un partido que hacía entonces sus campañas electorales, comprando votos y haciendo una propaganda desmesurada. Y todo eso para tener una careta, una máscara de legitimidad democrática diciendo hemos ganado las elecciones. Quiere decir que no se trata tampoco de ejercer un voto. Hay condiciones éticas del
el ejercicio del voto. Y por eso que esto es un principio ético, la democracia, y no un mero procedimiento. Vuelvo a empezar, porque ya lo he dicho, pero ahora se entendería mejor ante la encrucijada en que estamos. La cuestión es que en la política hemos dicho, el actor principal no son individuos, ciudadanos, como propone pues la visión liberal de la política que surge de la Revolución Francesa y que en realidad es un gobierno pensado desde la burguesía. La burguesía son, en el fondo, los propietarios del capital o de las empresas. Por definición, son absoluta minoría, porque en una fábrica hay uno o dos propietarios y hay 50, 100, 5.000, 50.000 obreros. Quiere decir que hay uno o dos ricos y hay 50.000 que no son tan ricos y algunos de ellos son verdaderamente pobres. Entonces, ¿cómo se las arregló el pensamiento burgués liberal de la Revolución Francesa que surge en el siglo XVIII para que una minoría logre ejercer el poder en nombre de la mayoría? Y eso se llamó democracia liberal. ¿Cómo? Pues los que tienen el poder económico son los que logran imponer los candidatos que por último el pueblo y las mayorías eligen, no confirman, porque ya hay candidatos presupuestos por esas minorías. No creamos que es el pueblo el que eligió. En Estados Unidos hay primarias y se va haciendo esas primarias en todo el país. Nos retumba el aparato, pero no podemos. ¿Escuchan bien los del fondo? Más o menos, pero a mí me rebota aquí. Piensa en Estados Unidos, cómo es ese sistema democrático representativo. Significa que como no puede haber democracia directa, tiene que haber democracia representativa. Ahora tampoco escuchan. ¿Sí? Bueno. Tiene que haber un representante de 1.001 o 10.001 y hay que elegirlo. Para eso en Estados Unidos se hacen primero candidaturas. Pareciera que fuera cualquier ciudadano que se propone. Ahora están ellos ya proponiendo sus candidatos para el año próximo a hacer su elección. ¿Quiénes son? Son ciudadanos simples de la calle, obreros, sindicalistas. Primero, son casi siempre millonarios. ¿Por qué? Porque para dar los primeros pasos del candidato hay que tener mucho dinero para empezar a usar los medios, los diarios, la televisión, y ahí todavía no se escucha. ¿Qué hacemos? Porque yo estoy forzando mi voz y me voy a quedar. ¿Cómo? A ver, ahora tampoco. Un poco mejor. ¿Qué problema? Es que hace eco, por eso le retorno a usted. Hace eco, por eso. Claro. Porque esto me está apuntando a mí y tendría que apuntar a ustedes. A ver, ¿cómo hacemos al equipo? Doctor, ahí se oye bien.
una cosa, no podemos invertir esto. La bocina. La bocina. Que la voltees, la hagas de lado. Por lo menos que vaya para allá. Bueno, ¿se escucha ya? Bueno, mira, avánzala un poquito y ponla más derecha, más, avánzala, el pie. El pie para No, y dobla, más, ahí. ¿Se escucha al fondo? Bueno, los candidatos ya tienen que tener un cierto capital para poder promover su persona. Pero a su vez, aún los que logran no tener tantos recursos y empiezan a tomar dólares de donde sea para que de a $50 logren tener un poco más de fondos, como lo logró Obama, son los candidatos posibles entre los que se van eligiendo los que van quedando en sucesivas elecciones en distintas partes del país. Pero ahí entonces de nuevo los medios, la mediocracia que llamamos, o es decir, cracia poder, los medios son los que van imponiendo un candidato. Y ese candidato se va imponiendo con el apoyo de los grandes capitales, que son los que pueden apoyar la propaganda y al mismo tiempo crear un consenso. Entonces, por último, aparecen los candidatos que no ha decidido el pueblo directamente, sino lo ha producido, los ha elegido una minoría de, por ejemplo, en Estados Unidos, los dos partidos hegemónicos. Y entonces después se vota. Y la gente va y vota y cree que su voto ha elegido al candidato. Lo que ha hecho es confirmar el candidato ya elegido. Y eso no lo hizo el pueblo. O es decir, es una apariencia de hegemonía que tiene la minoría, que son los que tienen los grandes capitales. Y el pueblo que es pobre, en el fondo confirma los candidatos elegidos. Y eso no es lo que voy a explicar enseguida, la democracia. Eso es una aparente democracia y representativa. Representativa porque el pueblo elige no, ven, me confundo, no elige, confirma. El pueblo confirma los candidatos elegidos y estos entonces ahora ejercen el poder de arriba hacia abajo y entonces van a ejercer. El pueblo ha jugado su única participación una vez cada 6 años o cada 4 poniendo un voto. En principio, castigando al mal gobernante anterior si pudiera tener los medios de expresar su opinión. Y a veces ni la puede expresar porque no tiene los medios. Pero además, los medios también forman y crean la opinión del mismo pueblo. Miren cómo Televisa antes creó al pueblo mexicano, que Peña Nieto pues era el único candidato posible. Ni siquiera el PRI lo eligió la televisión. Y Peña todos los días aparecía en la televisión, no como propaganda, sino haciendo obras en el Estado de México, lo cual tenía que pagarlo con miles de millones a los medios. ¿Y dónde sacaba ese dinero?
Y bueno, lo sacaba del Deschamps, lo sacaba de todas las corrupciones, porque se le permitía que los gobernadores robaran, pero cuidado, tenía que dar buena parte al partido para crear la opinión. Es decir, que la gente misma, por fin, le creaba desde los medios la opinión de que tal persona, bueno, era lo mejorcito que había. Y los demás del propio partido eran desacreditados. El caso de Peña fue notable. Ni siquiera se eligió en el PRI. Era ya inevitable que fuera. Y eso lo creó los medios de... Eso se llama democracia. Eso no es democracia. Eso es una especie de oligopolio, de un sistema donde el capital gobierna y crea los candidatos que a su vez sirven al capital después. Y es lo que ha pasado. Toda la burocracia mexicana estaba ligada a toda la corrupción de el poder gubernamental. Porque un Estado, ya lo dije pero lo voy a repetir, un Estado tiene 3 tipos de gobierno, o mejor, 3 estructuras del ejercicio del poder. El poder gubernamental, el poder administrativo y el poder participativo. El poder gubernamental, gobierno, viene del griego y significa el piloto del barco. El gobernao es el que pilotea el capitán del barco. Y ese se elige y gobierna 4 o 6 años y se cambia. Quiere decir que esta parte se cambia. Mientras que el poder administrativo es toda la burocracia, son todos los empleados del Estado que son empleados, por lo tanto trabajan 30, 40 años y se jubilan. Pero ese poder es también un poder, porque el administrador sabe cómo distribuir las cosas y también puede corromperse. De hecho, entre nosotros estaba corrompido. El poder participativo sería instituciones donde el pueblo elegiría a organismos que en la base serían de democracia directa y que a su vez exigirían al poder gubernamental aceptar las necesidades del pueblo. Eso no lo existe. En el Estado moderno no hay poder participativo del pueblo. Se juega todo en una elección de la autoridad, pero vuelvo a decir, no es elección, es confirmación. Quiere decir que el pueblo tiene muy poca actividad en una democracia representativa. Confirma el candidato que la minoría ha elegido y luego lo aguanta hasta la próxima elección, que lo que podría hacer es no elegir otro candidato del mismo partido. Pero como mientras tanto el poder económico va a influenciar por los medios al pueblo, el mismo pueblo desorientado no va a veces ni siquiera poder expresar un argumento de por qué el gobierno actual es malo y no voy a elegir uno igual en el futuro. Y es engañado, y entonces el pueblo vuelve a elegir uno del mismo partido que no cambia las cosas, sino que la continúa. Hemos tenido desde Cárdenas 34 hasta ahora un mismo tipo de gobierno corrupto que ha ido creciendo
en su lejanía del pueblo, hasta que ya fue inevitable su caída, porque no se sabía cómo tapar el desastre del país. Y entonces fue el 1 de julio. Y todos estamos contentos del 1 de julio. Pero el país era un desastre. Y el desastre es presente, no es pasado. Lo que ha pasado en Sinaloa es el gobierno anterior mostrando sus frutos. Y ahora, ¿quién lo domestica a ese crimen que está ligado a la policía, y al ejército, y al gobierno, y a los capitales, y a todo? Y que los más ricos también lavan el dinero de la droga, y la droga se difunde, y esto es apoyado en el fondo por Estados Unidos. No quiero ser pesimista, pero veamos la situación y no pongamos las campanas a vuelo diciendo, no se ve efecto y la criminalidad sigue creciendo. Y no, ¿cómo no va a ser si el sistema ha sido corrupto y ha aumentado la corrupción? ¿De qué se trata un Estado legítimo? Surge desde una idea que es la siguiente. En la política he dicho, los actores no son los simples ciudadanos individualmente, todos nosotros, sino que es un colectivo, que es un pueblo. Y el pueblo no son individuos, sino que son los individuos ligados en una comunidad. Sepamos o no sepamos, creamos que hacemos nuestra vidita independientemente de los demás, pero estamos completamente integrados en una comunidad por nuestra lengua, nuestras tradiciones, por la vida cotidiana, por todo lo que nos constituye. Entonces hay una comunidad. Ahí es donde está el concepto fundamental de lo que voy a llamar democracia, y a su vez la legitimidad, y es lo que se corrompe. La comunidad son muchos individuos. Y como son muchos, deben ponerse de acuerdo. La especie humana, somos demasiados. Somos como 6.000 millones de seres humanos. Somos una verdadera peste en la pobre tierra, porque los animales, cuando son muchos leones, ya no tienen que comer y se mueren de hambre porque no tienen más que comer. Y entonces lo que comían, que podrían ser cebras en el África, pues eran pocas porque había muchos leones, y entonces como los leones ya no tienen que comer, se empiezan a morir, las cebras pueden volver a crecer, y hay un equilibrio biológico que no permite que algunos se reproduzcan tanto. Mientras que el ser humano, como se puede poner de acuerdo, puede lograr superar contradicciones puramente, llamaría yo, de la vida animal. Y eso es gracias al ponerse de acuerdo. La organización mínima o primera que tiene un grupo de leones se llama el macho dominante. Hay un macho y tiene muchas hembras que producen cachorros, y el grupo está ahí. Pero no logran dos leones hacer una alianza y decir, vamos a hacer una alianza entre dos leones, esto supone más hembras y podemos tener más cachorros. Porque para llegar a un acuerdo hay que poner condiciones y hay que tener ya desarrollo mental. Y eso es lo que tiene el ser humano solo. Y por eso nosotros podemos crear instituciones en donde no haya una familia, ni un grupo de familias en un clan, que pueden ser 500 personas, ni un grupo de clanes que forman una tribu,
ni un grupo de tribus que forman una nación y cada vez más y más seres humanos que gracias a la comunidad se pueden poner de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo? El ser humano es el único que puede ponerse de acuerdo. El león no puede ponerse de acuerdo. Los pájaros no pueden ponerse de acuerdo. Pueden hacer los pájaros grupos de pájaros. Miren las mariposas que vienen de Canadá y que llegan hasta aquí y hacen 5.000 kilómetros. Tienen capacidad a un cierto nivel de acuerdo, porque respetan a aquellas que tienen más orientación y van recorriendo año por año el mismo recorrido de Canadá a Estados Unidos hasta llegar a México. Pero en realidad eso es instintivo y dura millones de años sin modificación. No tiene mejoras, porque si ahora cambian las condiciones y los campos por donde pasaban y se asentaban para alimentarse y poder beber, le ponen pesticidas, las pobres mariposas se mueren y no llegan aquí y no saben cómo defenderse de los pesticidas. El ser humano sí. El ser humano, por su inteligencia, es capaz de solucionar las contradicciones. Quiere decir que ponerse de acuerdo es la esencia de la organización de la comunidad y de la política. La política es un modo de sobrellevar la posibilidad de vivir en comunidad. La política es eso. ¿Y qué significa ponerse de acuerdo? Este punto es el más difícil quizás de pensarlo, pero ahí está el último punto. Ponerse de acuerdo significa que cada uno deberá expresar sus intereses y lo que piensa hacer. Y puede haber posiciones contradictorias, que uno piense que hay que hacer uno y el otro piensa que hay que hacer dos y el otro piensa que hay que hacer tres. Y bueno, ahí no hay acuerdo y no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que debatir en comunidad y llegar a una solución para todos obrar en ese camino. Yo definí el poder como la afirmación de la vida consensual. Si cada uno quiere afirmar la vida como egoístamente quiere, entonces no puede reproducir su vida, porque no hay vida comunitaria. Si no hubiera comunidad, ¿quién de nosotros sabría prender el fuego? Esta noche llego a mi casa, no hay gas ni electricidad y tengo que prender el fuego. ¿Quién lo haría? Ninguno de nosotros sabe prender el fuego. Nos moriríamos de hambre. Pero gracias a que los tenemos. Es que hay unos que son los especialistas en prender el fuego y otros tener las lámparas eléctricas y nos da luz, y otro que hace el vestido y otro las mesas, y son funciones sociales hechos en base a una estructura de acuerdos. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. ¿Cómo llegamos a acuerdos? La única manera que el ser humano tiene es argumentando, dando razones. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es, por ejemplo, potenciar la extracción de nuestro petróleo para así tener energía propia y no importar petróleo. Y además tener refinerías para producir gasolina y no tener que importar gasolina, pongamos. Y entonces llegamos a un acuerdo, pero un acuerdo supone argumentos que destruye el argumento contrario, hasta llegar a uno que se impone en el que todos estamos de acuerdo.
Pero para que sea democrático, y aquí viene el punto, deberían, en el caso ideal, cada uno de los participantes de la discusión, primero, tener igualdad. No sería asunto que uno fuera el rico y otro fuera el pobre, y entonces el rico, como tiene más poder, en un momento la argumentación le dice al pobre, calladito, porque si no te echo de la empresa. Y el otro, como depende del que tiene dinero, ya no argumenta más, y el que tiene dinero impone su juicio. Pero puede ser malo. Tendríamos que tener iguales derechos y poder argumentar cada uno. Esa igualdad en la posibilidad de argumentar y poder participar. No es asunto que yo voy a enviar a alguien que va a discutir por mí. Yo tengo que estar ahí. Entonces, miren las condiciones. Yo debo poder participar. Yo debo ser respetado con igual derecho que todos los otros. Igual derecho. Y no puedo imponer mi opinión por la fuerza. O hace lo que yo quiero, ¡paf!, te pego un tiro. Ah, bueno, estoy de acuerdo con usted. Pero estoy de acuerdo no porque estoy convencido, sino porque me matas. Quiere decir entonces que es participación simétrica, con igualdad, sin violencia. Y es una violencia que un pobre se le compre un voto, porque el otro, como se está muriendo de hambre, pues le viene bien el dinero. Entonces eso es una violencia contra su opinión posible. Entonces vean ustedes, si todos los participantes, quiere decir que todos deben participar, tienen igual derechos y sin violencia logran un acuerdo, ese acuerdo es válido. Es un poco complicado, pero después se va a aclarar. Válido significa, yo participé con igual derecho que todos, yo propuse mi opinión, me la destruyeron, porque me demostraron que no servía, y entonces yo acepté la que se me impuso como la más interesante para el caso. Y entonces yo ahora digo al que dio la opinión 3, o es decir que el acuerdo fue sobre la opinión 3 y la 1 y la 2 se descartaron. Yo puedo decir, yo opiné racionalmente con iguales derechos y sin violencia, lo que pasa es que mi argumentación se me vino abajo porque el otro tenía razón. Y ahora yo acepto su opinión como mía, porque ya no tengo objeciones. Y entonces el que todos acepten un acuerdo, eso es lo válido. Y validez, que es una palabra más abstracta, miren, validez. Significa que el acuerdo adoptado es aceptado por todos como el mejor. O al menos por la mayoría. ¿Por qué? Porque la unanimidad no es siempre posible. Mejor es imposible. Y por lo tanto, habrá un 80% que está de acuerdo con la opinión 3, pero puede haber un 20% que esté de acuerdo con la opinión 1. Y esa es una minoría. Pero esa minoría va a tener que aceptar la mayoría porque es la única manera que tenemos de tener acuerdos. Si no, seguiría cada uno por su lado
y estaríamos luchando cada uno por su lado y no habría instituciones y nos moriríamos de hambre, porque cada uno haría lo que quiere y no hay organización, pues nos morimos. La posibilidad de la afirmación de la vida es porque tenemos instituciones que cumplen con momentos de la vida. Unos producen alimento, otros nos traen el agua, el otro produce la electricidad, el otro, y son, mire, Sahagún decía que los aztecas tenían 360 oficios, agricultor, comerciante, militar, los que hacían los códices, los que hacían la adoración de los dioses para que todo funcionara. Era una sociedad complejísima, cada uno cumplía su función y como había un sistema y cada uno cumplía su función, 1, 2, 3, 4, el sistema funcionaba. Y los aztecas, claro, dominaban otros pueblos que eran más pequeños o menos organizados. Ese es también el tema, después lo veremos en su momento, que unos pueden dominar a otros si están mejor organizados. Validez en la política se llama legitimidad. Legitimidad de un gobierno, poder gubernamental de un gobierno. La legitimidad de un gobierno se funda, o es decir, está apoyado, ¿no? El fundamento es, este es el fundamento y lo otro se apoya acá. El poder se funda en la legitimidad. Y la legitimidad es el acuerdo de los ciudadanos que esa persona la hemos elegido, yo también, cada uno, todos, de acuerdo, para que gobierne en nuestro nombre. Pero si, por ejemplo, yo no participé porque no me dejaron elegir a la autoridad, entonces yo digo, ese hombre tendrá legitimidad para los que lo eligieron, pero no para mí porque yo no lo elegí. O, si yo no tenía igual derecho, yo puedo decir, a mí me obligaron, pero yo no estaba de acuerdo. A mí me violentaron. Por lo tanto, no le doy autoridad. Y entonces la autoridad no se puede apoyar en mí porque yo soy un disidente en contra. Mientras que si todos están apoyando a la autoridad porque lo eligieron, cada uno participó con iguales derechos y sin violencia, no puede decir, no, yo no te elegí. No, yo te elegí. Me puedes traicionar y te voy a entonces exigir que cumpla lo que me habías prometido, pero eres legítimo. Y la legitimidad da poder al poder. Los gobiernos anteriores habían perdido legitimidad. Sabía uno que el pueblo no los había elegido, que habían sido impuestos por fraude y que no eran competentes. Miren lo que estamos descubriendo ahora del antiguo presidente. El antiguo presidente estaba directamente ligado a enormes corrupción, y se han manejado miles de millones de pesos, y hay un abogado que está preso porque era el abogado que llevaba la cantidad de dineros que cada uno robaba y lo ponía en Andorra. ¿Sabe? Andorra. Ustedes dirán, ¿dónde queda ese país? No, pues mire, entre España y Francia están los Pirineos, y en los Pirineos hay una ciudad
que es más chiquita que Iztapalapa, y se llama Andorra, y tiene bancos. Y ahí estos mexicanos metieron miles de millones de pesos en un paraíso fiscal en Andorra. Y ahora se les ha descubierto, y si siguen los juicios, va a ir medio mundo preso. El señor Deschamps es lo mismo, el Romero Deschamps, 26 años robando de manera fenomenal, y por lo tanto uno no puede dar legitimidad a ese gobierno que uno sabe que surgió de un fraude y que roba al pueblo de manera sistemática en vinculación con los carteles de la droga, la criminalidad, que también ha entrado en la policía y en parte el ejército y en los jueces y en la Suprema Corte de Justicia, donde ahora un miembro de la Suprema Corte de Justicia renuncia porque él también ha aprobado lavado de dinero de la droga y cometido crímenes en la cuestión de los secuestros, en la droga y en otros horizontes, en la Suprema Corte de Justicia. No tenían legitimidad. ¿Por qué? Porque no fueron apoyados por una honesta y limpia participación del pueblo en su elección, o mejor, en la confirmación de los candidatos que hacía un partido que a su vez elegía el candidato para que se apoyasen todos los grupos corporativos y cada uno robara en su horizonte. Uno robaba en Veracruz cantidades, pero no crean que robaba para él. Parte para él y parte para el PRI para poder hacer las campañas de fraude. Entonces se los perdonaba porque pasaban dinero. ¿Se acuerdan los 1.500 millones que recibió Deschamps, el sindicato de petroleros? No se los comió él solo, se habrá comido 200 o 300 millones. Pero todo lo demás lo dio al Estado para poder hacer la propaganda y entonces convencer al pueblo y desorientar al pueblo para que los eligiera. Era todo una corrupción. Por eso que luchar contra la corrupción no es tan fácil. Está en todos los momentos del Estado, de las empresas, porque antes el argumento del capitalismo era, las empresas del Estado están mal administradas, hay que privatizar para que entonces sean honestamente llevadas a cabo. Ahora sabemos que hay como 150 instituciones que fabrican facturas falsas para no pagar impuestos, los propios grandes capitalistas. Y ahora que se propone entrar a castigar duramente, primero a los que producen las facturas y luego el que usan la factura falsa, el PRI y el PAN se oponen a que sea considerado un crimen el falsificar una factura. ¿Cómo eso? Quiere decir que están apoyando la producción de facturas falsas con la que no pagan impuestos al Estado y roban al pueblo. El capital privado. Y entonces ya el Estado había sido corrompido y las grandes empresas estaban corrompidas y la Odebrecht, gran transnacional brasileña, tenía hasta un edificio con una sección con directores y empleados y todo, que estaba dedicado a la corrupción de todos los estados de América Latina, ofreciendo a los que decidían las grandes obras de los estados, que dándole unos cuantos millones al secretario o a los que decidían, les tomaban los proyectos de Odebrecht.
Y aquí tenemos a Lozoya, prófugo, que recibió más de 10 millones de dólares, pero no él, y también él, porque claro, el moche, como dicen, también se lo apropiaba, y lo demás se lo estaba dando al PRI para las campañas democráticas, que no era más que una fachada, porque la democracia ahora podemos definirla. La democracia es un sistema de legitimación. Sistema de legitimación. Es decir, es muy complejo el sistema, pero su esencia está en que el ciudadano personalmente y con igual derecho que todo otro ciudadano, sin violencia, pueda confirmar el candidato propuesto por un partido, el cual ha sido a su vez elegido por una élite, lo cual ya en el caso nuestro ni es democracia. Pero entonces, democracia es no ir a votar, es un sistema de legitimación. Y entonces miren, el partido Morena quiere ser democrático, quiere usar la elección de sus dirigentes. Y de pronto aquellos que saben que no van a ser elegidos, porque nunca han participado en el partido, porque no se les ha visto la cara en ninguna reunión de base, ni han encaminado ningún movimiento social en las calles. Acordémonos que el presidente se vino caminando desde de Tabajo hacia el Distrito Federal e iba a la cabeza de un movimiento. ¿Dónde están los que se proponen como presidentes de Morena a la cabeza de un movimiento social? Hay una, pero los otros tres de ninguna manera. Y son, entonces, le tienen miedo a la democracia, porque le tienen miedo a que la gente vote. Lo que querrían es una encuesta. Cometió el presidente una propuesta, yo digo, cometió una propuesta, hizo una propuesta, pero al ver el significado, dijo, es una buena propuesta, y como no están los estatutos de Morena, pues hay que cambiar los institutos, y para eso hay que hacer una asamblea, y ya no se puede hacer, así que no hay encuesta. Pero los que están colgados de arriba, no de abajo, quieren la encuesta, y son los dos que son diputados o están en la parte burocrática del gobierno, porque son los que vienen de arriba hacia abajo. En cambio, la que viene de abajo hacia arriba, por ejemplo, una Berta Luján, ella ahora le están encontrando también una posibilidad de dejarla fuera. Eso vamos a ver qué significa legalmente. Pero entiéndase, el Estado democrático es aquel que ejerce un sistema de legitimación. Tiene que ser el pueblo el que de manera directa vote. Y miren, cuando se pidió que se volviera a contar voto por voto, se le dijo, eso no es legal. Y como el que luchaba para que se contara voto por voto, dijo, hay que contarlo, y entonces se le dijeron, eso es legal, y entonces dijo, al diablo con las instituciones, porque lo que se ocultaba era un fraude, y como era un fraude, había que contar. El doctor Héctor Díaz Polanco tiene un libro sobre cómo se produjo el fraude electrónico, y se demuestra de la siguiente manera, muy simple. Yo me acuerdo que se estaba mostrando en las últimas horas cómo se acumulaban los votos. Entonces subía el candidato del entonces
PRD. Venía después el PAN y venía mucho más abajo el PRI. Y cuando empezó a llegar a la final, este siguió así, pero este de pronto brum, subió y le ganó por 0,46 en la final, como dicen en la carrera, en el sprint final del maratón. Pero lo notable es que el PRI se quedó horizontal, no creció más. ¿Qué pasó? Los votos del PRI, estos, se agregaron aquí. Los del PRI fueron al PAN y Calderón ganó por el 0,46. Eso es ilegítimo, porque no es democrático. ¿Por qué? Porque se valió de una formulita electrónica y permitió entonces al que no tenía alcanzarla a último momento. Y esto se puede probar, porque no podía ser que el PRI se estabilizara de tal manera y al final ya no tuviera más votos, sino que lo que pasaba es que los votos se los pasaron al PAN. ¿Y por qué del PRI? Porque estaba perdido, estaba muy atrás. No le iban a sacar votos al PRD de ese momento, porque era muy evidente y hubiera sido una protesta que el PRD no creciera y el PAN sí. Entonces hubo un artificio. Pero eso supone que entonces ya no perdió validez, perdió consenso, perdió legitimidad. Y desde ahí empieza el aumento de pérdida de legitimidad hasta el 1 de julio, que fue ya el derrumbe. Entonces, entiéndase que la democracia no es votar. El votar es un momento de la democracia, pero la verdadera sentido de la democracia es la participación de los afectados, que es la comunidad. Todos con igual derecho, valemos uno, todos. Los más sabios y los más ignorantes, los más ricos y los más pobres, los más con mayor edad y menor edad. Hasta una cifra, 18 años, 20 años, 22, según las constituciones. Pero alguno podría decir, es injusto, porque si alguien tiene más experiencia tendría que valer más, pero sería imposible calificar el voto. Por eso que desde hace miles de años, en los reinos fenicios de la Mediterráneo, ciudades como Biblos, Sidón, Cartago, estaban dominados por una asamblea. Claro que los fenicios eran grandes comerciantes y esa asamblea era de los grandes mercaderes. Pero de todas maneras surgió la idea de una asamblea donde todos tenían un voto y discutían y por último decidían por votación cuál era el acuerdo. Y ya no tenía monarquía, sino que era un grupo. Ese grupo aristocrático, cuando se llega al pueblo en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y se perfecciona ese sistema, es el actual. Entonces, la institución de la esfera de la legitimidad es la democracia. Pero no es lo mismo que las instituciones de la afirmación de la vida, que es el contenido de la política. Tener energía propia, poder producir gasolina, está ligada a la vida. El reformar la producción del campo y crear alimento para no importar está relacionado a la vida. Tener agua, tener electricidad, esos son elementos de las instituciones materiales del Estado. Mientras que esto son las instituciones, voy a usar una palabra difícil,
pero para que nos formemos más profundamente en política. Estas son de procedimiento. Procedimiento. ¿Me enfocas esto para que se pueda leer? Porque si no, los que están viendo no ven. Procedimiento. ¿Qué procedimiento se emplea para llegar a un acuerdo y fundamentar la legitimidad del ejercicio del poder gubernamental? Lo he dicho con mucha precisión. Si se ponen a estudiar ya entenderían lo que he dicho. Si no se ponen a leer un poquito, les resbala por las neuronas y no queda nada. Pero tenemos que formar un poquito. De lo que se trata es de comenzar a hacer una escuela en Morena de política donde 1 millón, 2 millones de personas, hay 130 en el país, sepa un poco de política. Pero no que la última noticia, la zancadilla que hizo un político que se robó otro, sino los conceptos fundamentales de la política. El principio material de la vida son las instituciones que producen los medios de la reproducción de la vida. El alimento, digo, la energía, etc. Pero esos necesitan, además, el que sean realizados por una autoridad del Estado, el Estado, y para que éste pueda proceder, tiene que tener fuerza, pero no la fuerza de la violencia o de la dictadura, sino la fuerza del consenso. La gente está de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque yo lo elegí libremente y yo, no me lo impusieron. Entonces la legitimidad da fuerza al poder. Y esto es el tema. Hay instituciones de legitimación del ejercicio del poder. La elección, el voto, es el primer momento, solo el primer momento. Pero después hay muchísimas otras instituciones que tienen que arreglar cuando hay conflicto entre los ciudadanos. Desde las más antiguas sociedades había un juez. ¿Cuál es la función del juez? La función del juez, miren cómo es. El juez es necesario en una sociedad porque la sociedad tiene que producir un cuerpo del derecho, las leyes. ¿Qué son las leyes? Son acuerdos que hace la sociedad por sus representantes, Cámara de Diputados, senadores, acerca de todos los momentos de la vida. Por ejemplo, en la calle, el auto tiene que ir en una cierta dirección. La calle, ya, División del Norte, tiene doble tránsito. Pero si no hay una ley que fije cuál tiene una dirección y cuál tiene otra dirección, cada uno andaría como quiera. ¿Y qué pasaría con 4 millones de autos del Distrito Federal? Un embotellamiento eterno, no se podría andar. Estaría todo congestionado, un embudo total. Dejaríamos de usar autos porque no habría
¿para qué usarlo si no habría manera de moverse? Hay que decir, en esta calle, todos en esta dirección. Ah, es que a mí no me gusta. Si a usted no le gusta, va preso o le sacamos el auto. Ah, no, yo estoy en contra de la policía. Cuidado. En un sistema que funciona, decidimos cuál es la dirección de la calle. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos con los que no cumplen el acuerdo? Tenemos que, de alguna manera, ponerlos en disciplina. Por lo tanto, acordamos que tiene que haber una policía de tránsito, si es justa, si no dice, nos arreglamos, porque entonces no, esa policía permite lo irregular mediante un moche que se lo guarda el policía y es una mordida. Eso es contra la ley. Entonces, la ley fija las conductas de los ciudadanos dentro de una estructura de funciones. Y todos tienen que cumplir, porque entonces, cuando yo llego a mi casa, aprieto el correspondiente botón, se prende la luz. Ah, digo, ah, hay luz. Pero si yo aprieto y no hay luz, digo, ah, y el CFE, en la compañía de electricidad no funciona, no tengo luz. Y entonces me conjura. Él tiene que cumplir su función, yo cumplo la mía, el otro cumple la ley. Las leyes fijan las estructuras que cada uno debe cumplir en la sociedad. Pero los individuos, y ahora son los individuos, pueden no cumplir la ley. Y eso es una falta de ilegalidad. Y para eso entonces necesitamos jueces. Pongamos que fueran justos los jueces y justos las leyes, lo que no acontece en México. Pero pongamos el caso ideal. Entonces, el juez conoce el complicada estructura de todas las leyes y si yo he hecho tal cosa, puede juzgar lo que yo he hecho y si he cometido algo en contra de la ley, debo reformar mi conducta y adecuarme a la ley. Acuérdense aquel cuento del rey Salomón, de que además de rey era juez. Entonces dos mujeres de pronto disputaban cuál era la madre del niño, porque se ve que había nacido y una decía es mío y la otra decía es mío. Es un conflicto entre dos individuos. Y claro, era una justicia muy primitiva todavía. Y entonces el juez, que era el rey Salomón, tenía mucha viveza y sin demasiado derecho, dijo, bueno, si el niño es de ustedes dos, la vamos a cortar por la mitad, le damos la mitad a cada uno. La que era madre del niño dijo, no, por favor, no me lo mate. Y la otra dijo, bueno, sí, es justo. Y entonces el rey dijo, bueno, señora, usted que defendió al hijo es suyo, y se lo dio y la otra se quedó. Era un juez que funcionó no por una ley establecida por un congreso, funcionó por una razón cotidiana de inteligencia. Había otro que, un político muy popular en un país del sur, que de pronto habían robado la montura de un caballo. Entonces reunió a los 20 peones y le dio a todos un pedacito de madera. Y cada uno tenía su pedacito. Y él dijo, el que robó la montura le va a crecer el palito. Y entonces agarró y vio uno que le había cortado un pedazo. Era un juez inteligente, pero sin juez, sino de sentido común. Pero ese, como le iba a crecer el palito, le cortó un pedazo para que no se viera, y ahí se vio que era. Bueno, el juez es el que dictamina acerca de los conflictos de individuos. Y entonces por eso hay una institución de jueces
que deben ser justos, que no es nuestro caso tampoco. También aquí está, la elección de los gobernantes no es legítima, se compran votos y se hacen fraude. Antes, los jueces se inclinan al que tiene más dinero y el pobre sale siempre culpable. Entonces, no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho es cuando hay todo un sistema que funciona. Y miren todas las instituciones que hay de legitimación. En las 20 tesis de política, en la página en la página 64, yo pongo el esquema de las instituciones del derecho. Abajo está el poder ciudadano o el poder participativo del pueblo. Es lo que he llamado la potencia, el pueblo. Este, a su vez, debe en primer lugar mostrar que se necesita. Pero mejor empiezo al revés. No, voy a empezar al revés. El poder político se da en la comunidad. Entonces, el poder político se da en el pueblo, en la comunidad. Este poder es indeterminado y entonces debe de alguna manera tener una estructura primera. Y esa estructura va a ser la Constitución. Acuérdense, Hidalgo y los patriotas luchan contra España sin ley. Es decir, eran ilegales, porque la ley era de Indias y entonces no tenían ley todavía. Entonces el pueblo se decide a institucionalizarse, crear instituciones de legitimación. Y la primera de todas es la Constitución, y por eso es un poder constituyente. La Constitución es la estructura de la política, debajo de todas las instituciones. De paso, toda transformación exige una nueva Constitución. Por ahora no se ha hablado nada, pero habrá que pensar. La que tenemos es del 17. Ya tiene más de un siglo y está, yo digo siempre, recauchutada por todos lados, que ya no queda nada de la primitiva. Hay que hacer una nueva Constitución donde quede garantizada la cuarta transformación para el futuro de esta cuarta transformación, que puede durar mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Entonces, la Constitución es el poder constituido, que comienza por los derechos humanos que reconoce. Y en cada etapa histórica los derechos son distintos. La Revolución Francesa, ya 1789, habló de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, los franceses, que hablaban de los derechos humanos, sacaron un código para Haití, que era una colonia francesa, que se llama Le Code Noir, el código de los negros, y donde decía que los esclavos son esclavos. ¿Y cómo entonces había una declaración de los derechos humanos en Francia y los afros de Haití eran esclavos y no ciudadanos?
En realidad, la Declaración de los Derechos Humanos burgueses del siglo XVIII son eso, declaración de la burguesía y no de la humanidad. Las colonias no tenían derechos todavía. Tuvimos que luchar contra esos derechos. Pero en fin, primero se declaran derechos. Una futura constitución en México exigiría una nueva lista de derechos humanos. En Ecuador, justamente Correa, que estos días hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, le dio derechos a la naturaleza, no solamente al ser humano. Muy interesante. Derechos ecológicos que impiden, por ejemplo, la agricultura transgénica de Montesanto. Constitucionalmente en Ecuador no se puede plantar ese tipo de vegetales modificados genéticamente. Bien, nuevos derechos, y es una estructura de la política y el Estado. Esto, a su vez, estatuye un poder legislativo, porque la Constitución es la estructura procedimental del Estado, es decir, la estructura de cómo se va a proceder en ese Estado, el estatuto del Estado. Y para que sea posible, tiene que crear un poder legislativo para que la concrete en cientos de leyes particulares. Y eso entonces ya es un sistema del derecho, que lo propone el poder legislativo, un sistema del derecho, que son todas las leyes y los capítulos internos. Y para eso, para garantizar la aplicación del sistema de derecho, aparece el poder judicial. El poder legislativo crea las leyes. El poder judicial las aplica en caso de conflicto entre los ciudadanos. Y cuando lo hace, ahora se habla de Estado de derecho. Y digo, en México nunca ha habido Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque al principio éramos colonia y por lo tanto no teníamos constitución, sino era el rey que gobernaba. Las leyes de India dictaban los mandatos, pero no votados por el pueblo, sino impuestos por la metrópolis España. Los jueces eran los oidores, y los oidores también los ponía el rey, de tal manera que cuando había conflictos, siempre en favor del rey. Cuando se levantó Hidalgo y quiso liberar a México, lo condenaron a muerte. Y dice, porque se levantó contra su rey y su Dios. Para ellos, Dios y el rey estaban juntos. Y el que se levantaba contra el rey, se levantaba contra Dios. No hubo entonces, en toda la época colonial, Estado de Derecho. Pero después tuvimos las 4 transformaciones. Con Santa Anna no hubo Estado de Derecho. Y terminó con el imperio de Maximiliano, que tampoco logró proponer una nueva constitución. La segunda transformación con Juárez sí hubo una constitución, pero al fin terminó con otro oaxaqueño, que fue Porfirio Díaz, que al fin se eligió 7 veces y la democracia estaba en sus manos, no había democracia, cayó. La tercera transformación fue la revolución, que produjo con Cárdenas
Bueno, en el 17 una nueva constitución, mucho más avanzada que la anterior, pero en el fondo nunca se pudo cumplir. El que mejor la cumplió fue Cárdenas, pero después fue decayendo hasta llegar a la corrupción total que hemos visto, y estamos en la cuarta. Pero en la cuarta estamos empezando y no tenemos una constitución al nivel de lo que exige la actualidad. Quiere decir que en realidad no ha habido nunca un poder judicial que aplicase una constitución cuyo origen sea realmente el pueblo, sino que hemos tenido estados más o menos corruptos de este caso. Si hubiera Estado de Derecho, entonces el poder ejecutivo, no el legislativo, no el judicial, sino el ejecutivo, es el que ha de cumplir las exigencias de los reclamos del pueblo. Y esto le llamaríamos el poder obediencial del poder ejecutivo, como el mismo Andrés Manuel lo dijo en algún momento. Yo ejerzo el poder obediencial del pueblo. Y nos falta dos derechos en México que tienen su fórmula. Primero, el poder electoral. El INE es una especie de poder electoral, pero lo elige el Ejecutivo y el Legislativo. Quiere decir que el Ejecutivo y el Legislativo funda el INE, y el INE tiene cierta autonomía, pero no es elegido por el pueblo. La Constitución en Venezuela tiene un cuarto poder. Cuarto. El legislativo, el ejecutivo, el judicial y el poder electoral. El INE es elegido por el pueblo. Ahora el INE ha dicho que Berta Luján no puede ser reelegida. Miren, ¡pum!, se metió en la esencia de un partido alguien que no tiene Morena representación suficiente en el INE. Y uno del Morena, en vez de atenerse a las exigencias judiciales de la Comisión de Honestidad y Justicia, cuyo director es Héctor Díaz Polanco, uno de los candidatos desprecia a la institución judicial del partido y recurre al INE, al Tribunal Electoral, el cual de pronto elimina una posible candidata de Morena y hay una intromisión del Estado sobre el partido. Vean ustedes el lío. Pero no elegimos nosotros al INE, se nos impone. Y por último, habría un poder aquí, un poder participativo, que lo puse acá, del cual la modernidad no ha hablado. Y yo pienso hablar, mostrar qué significa un nuevo quinto poder, porque el electoral es el cuarto poder y el participativo es el quinto. Y eso está en la Constitución venezolana. Y eso lo había pensado Simón Bolívar, el gran libertador de la Nueva Granada o de la Gran Colombia. Simón Bolívar escribió sobre los 5 poderes del Estado, no los 3 poderes como pensó la Revolución Burguesa Francesa, que tenía ejecutivo, legislativo y judicial. Pero miren, por ejemplo, cuando se eligen los jueces judicial, ¿quién lo elige? Lo elige el poder legislativo y el poder ejecutivo. Quiere decir que son 2 burocracias que eligen una tercera.
Y entonces el Poder Judicial no puede juzgar a los senadores y diputados o al Ejecutivo, porque ha sido nombrado por ellos. En Venezuela, el poder electoral es elegido por el pueblo y el Poder Judicial es propuesto por el Poder electoral y participativo, no por el Legislativo y el Ejecutivo. Y entonces el Poder Judicial puede juzgar al Poder Ejecutivo, al Legislativo, porque ha sido elegido por el pueblo. ¿Ven? Esta es la estructura procedimental de la legitimidad, el derecho, que no tiene que ver con la agricultura, producción de energía o gasolina. Esos son medios para la vida, son instituciones que yo llamo materiales. Mientras que estas instituciones son la forma de ejercer el poder y se lo ejerce desde su fundamento, que es la legitimidad, y la legitimidad es el consenso del pueblo. Eso es la democracia, no hacer meramente una votación. La votación es una parte del el sistema, diríamos así, formal, porque es la forma de elegir. En México estaba completamente podrido todo esto. ¿Por qué? Porque, empecemos, la Constitución había sido tantas veces modificada que ya no quedaba nada de la primera Constitución del 17. 2 por 3 le cambiaban artículos y así se terminaron los ejidos y se cambió la propiedad de la tierra y todo. El Poder Judicial, hemos visto que fue elegido por el Poder Ejecutivo y Legislativo. En realidad, no por el Legislativo. En los últimos 30 años prácticamente no existía el Poder Legislativo. Estaba completamente dominada por el Ejecutivo. Y no era ni siquiera una monarquía. Una monarquía, todavía el rey tiene ciertas obligaciones. Esto era el despotismo del sistema ejecutivo y además corrupto. Y corrupto económicamente. Lo que se va a ir probando es la participación en la apropiación de dinero del Estado por parte de los últimos presidentes o de muchos anteriores, que han pasado a ser la aristocracia financiera del país, y los grandes millonarios han sido los que Carlos Salinas de Gortari entregó las grandes empresas del Estado, empezando por Telmex, que no de cualquier lado sale la riqueza de alguien que lo ha sabido administrar hasta con un cierto sentido nacionalista, luchando contra las nacionales, transnacionales extranjeras, pero no fue un milagro propio el tal gran capitalista mexicano, sino que se le atribuyó Telmex, que con 2 años de ganancia pagó lo que pagó por la compañía que prácticamente se la regalaron. Y esos están ahí, en el ambiente, y no crean inocentemente viviendo, luchando para recuperar el poder. Y este poder enorme financiero y capitalista está vinculado al problema de la droga, al lavado de dinero, a la criminalidad, a todos los estamentos, y entonces tenemos un sistema que no tiene fundamentación ética. Cuando se habla de la ética y la política, se está hablando del fundamento, y el fundamento es la voluntad del pueblo. El pueblo no se ha podido expresar. Y ahora que empieza a expresarse, miren las dificultades, aún del partido que quiere gobernar,
como pues en Jalisco aparecieron unas bandas con armas para desarmar un acto totalmente pacífico de un partido que no se imaginaba una tal respuesta, porque podría haber puesto alguna protección, pero no lo imaginaba. Pero son los métodos del sistema vigente hasta ahora, que hay que desarmar un sistema para armar el nuevo, y las dos cosas al mismo tiempo. Uy, es muy complicada la cosa, y por ahí a uno le entra un poco de pesimismo si podremos hacerlo, sobre todo a la sombra de un Estados Unidos decadente y con un gobierno realmente nefasto. Hoy salió en La Jornada un artículo de Fisk. Fisk es un gran periodista inglés que vive en Líbano y tiene una visión del Medio Oriente extraordinaria, y compara a Estados Unidos hoy con el Imperio Romano decadente, y muestra que los últimos césares romanos fueron tan locos como Trump. Y si no, miren Nerón, que quemó Roma, y otros corruptos también, y se vino abajo. Indicaba Frisk elementos que nunca había pensado. Yo conozco mucho el Imperio Romano, lo he vivido por el norte del África, por el norte del Mediterráneo. Los caminos romanos eran extraordinarios, eran hechos con piedras de 1 metro por 1 metro, enormes, con 20 centímetros, todas de piedra, pero enormes. Y los carros andaban sobre esas piedras, y como tenían sus ruedas protegidas por el hierro, iban horadando las piedras. Entonces es notable, los caminos romanos tienen unas vías, pero en vez de salir como el ferrocarril, son huecos que están hacia abajo, donde caían las ruedas del carro, que tirado por el caballo iba a gran velocidad y no se salía del camino de piedra porque tenía las huellas. Bueno, esos caminos en la decadencia romana dejaron de ser cuidadas, y el imperio entonces tuvo mucha dificultad de transportarse, y desde Alemania hasta el sur de Italia y Egipto se hizo inmenso y se cayó el imperio. Y entonces Frisk, este periodista que hace muy buenas críticas, dice: el imperio norteamericano está como el imperio romano decadente, ha perdido el Medio Oriente, ha sacado sus fuerzas de Siria, ha dejado el norte de Siria, que son los kurdos, en manos de los turcos, y en realidad el que ha empezado ahora a gobernar y poner un poco de orden en el Medio Oriente ya no es Bush, ni Reagan antes, ni los norteamericanos, sino Putin. Ahora Rusia es la que está ordenando el Medio Oriente, y Estados Unidos se quiere retirar derrotado en el fondo, pero por desgracia, retirándose del Medio Oriente, ahora se va a ocupar de América Latina. Y entonces lo vamos a tener ahí duro, porque si hubo unos años en que surgieron todos esos gobiernos progresistas de América Latina, el kirchnerismo, Evo Morales, en Uruguay, Lula, en todos los países, Hugo Chávez, etcétera, fue porque Estados Unidos estaba ocupado en obtener el petróleo del Medio Oriente y nos había olvidado. Pero ahora que ha sido derrotado en el Medio Oriente, vuelve a América Latina y lo vamos a tener que sufrir. Entonces le toca a Andrés Manuel un momento muy crítico, geopolítica hablando, geopolíticamente. Ustedes han visto el tema de las inmigraciones del sur, que ahora se ha puesto una solución pro-norteamericana. Le hemos creado una frontera sur de nosotros que aliviana la sur de ellos. Y entonces ahora somos nosotros los malos para Centroamérica. Y la Guardia Nacional, que debía luchar contra el crimen y contra la droga y contra todo, está luchando contra los pobres de Centroamérica.
es lo posible. De no hacer eso sería posiblemente peor. Pero al mismo tiempo la corrupción interna se suma a eso y se ha vuelto muy complicada la situación. Por eso que es un momento grave político donde hay que tener mucha visión, porque no se pueden pedir peras al olmo de un día para otro, sino que va de a poco. Y Morena es esencial. Y si Morena es dividida, entonces el presidente va a quedar como un general sin ejército. Y si queda un general sin ejército, no gana más batallas. La teoría, por eso es muy importante ir entendiendo todo lo que está aconteciendo desde una teoría. Y entonces esto es esencial para el partido. Yo espero que sea quien sea el próximo presidente, le dé cierta importancia a una escuela de cuadros que cobre proporciones y no esta pobre escuelita que no recibe ni un peso, porque también han estado luchando en estupideces entre algunos del partido, y ahora es bueno que por fin tengamos un presidente potable, y si es potable empecemos realmente a organizar esto que es la esperanza de México. Así que por hoy terminamos este tema, el Estado de Derecho y su corrupción. En realidad lo que observamos es su corrupción.